El fatídico escenario de una guerra entre Colombia y Venezuela en 1987 es ya un asunto académico y de ingrato pero superado recuerdo. La Universidad Simón Bolívar invitó autorizadas y privilegiadas voces, de aquí y de allá, para analizar un hecho que, de haber ocurrido, habría cambiado para siempre las fachadas, mapas, espíritu de convivencia y cultura de ambas naciones. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Simón Bolívar y en particular del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium y del posgrado en Ciencia Política, tenemos el honor de abrir esta tertulia hoy que se cumplen precisamente 35 años de la crisis del Caldas en Venezuela. Esta sesión tiene 4 participantes de lujo, que son el profesor Leandro Area, el abogado Jesús Abeledo, el abogado Fernando Cepeda Ulloa, el profesor Jorge Bendec, que van a ser presentados por el profesor Dr. Rodrigo Mijares de la Universidad Simón Bolívar, quien ha tenido la iniciativa de congregarnos esta tarde en esta interesante tertulia. Y sin más, los dejo con el doctor Rodrigo Mijares para que proceda a la presentación de nuestros excelentes invitados, a la moderación de esta tertulia, y muchísimas gracias a todos por participar. Lo que quiero expresar muy brevemente, cada uno de los expositores van a tener 10 minutos para realizar su presentación. Es un acto académico, hay libertad de cátedra. Los dejo con el abogado y escritor Jesús Antonio Abeledo Urdaneta. Adelante, Jesús. Este libro es producto de mi investigación por más de 35 años de un incidente que ocurrió en el Golfo de Venezuela, que se inició un día como hoy, hace 35 años. El hecho de ser ciudadano norteamericano, nací aquí en los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, el hecho de nacer en los Estados Unidos me permitió pedirle al gobierno americano que hay una ley que se denomina el Freedom of Information Act, que es un acta del gobierno norteamericano, donde cualquier ciudadano norteamericano puede pedir la documentación al gobierno y el gobierno está autorizado a darle todos los documentos, inclusive documentos que han sido recientemente desclasificados. De modo que tuve acceso a toda esta serie de documentos, y lo que es inédito del libro también es que los protagonistas de aquella crisis, luego de 35 años, se dispusieron a hablar, a contar lo que realmente había sucedido. Este libro también contiene, por supuesto, mi entrevista con el presidente de Colombia y mi entrevista con el presidente de Venezuela. En ese momento con el presidente Jaime Lucinchi, que me pidió que por favor lo que él iba a conversar conmigo en aquel momento no se publicara sino hasta después de su muerte. Estuve involucrado en esta investigación porque mi padre, para el momento de los hechos, para el momento de esta crisis, se desempeñaba con un alto cargo en Venezuela, era el comandante de la Fuerza Aérea de Venezuela para el momento de la crisis. Esa información se fue nutriendo, no solamente documentación de Estado, como lo digo, que ya está desclasificada y que yo tuve acceso, documentación de la Cancillería, las notas diplomáticas, y no solamente ellos, sino acceso a los protagonistas principales de aquella crisis. Entre estos protagonistas principales puedo hablar de uno muy importante, que fue el director de inteligencia militar para la época, aquella inteligencia militar de Venezuela, el vicealmirante Germán Rodríguez Citaro, quien colaboró ampliamente conmigo en esta investigación, en darme la información que hasta mucho tiempo fue clasificada, en indicarme qué era lo que realmente había ocurrido, igual la posición del presidente Lucinchi, igual también este libro de la historia secreta, el cual lo invito a leer porque es un libro histórico, es un libro que está hecho para que un hecho como este no se repita, para que un incidente como esto, las futuras generaciones de líderes, no solamente venezolanos, sino también colombianos, inclusive líderes latinoamericanos, un hecho como este no se repita. Porque un hecho como este hubiese dañado de por vida las relaciones entre dos países hermanos como lo son Venezuela y Colombia. Nosotros tenemos una frontera en el norte de nuestro país, que es una frontera de islas, como ustedes saben, angloparlante. Tenemos del otro lado a Guyana, que tampoco habla nuestro idioma, y tenemos a Brasil, un país hermano también, pero que hablan otro idioma. De manera que
Lo más parecido a los venezolanos que hay en Latinoamérica, lo tengo que decir con sinceridad, son los colombianos. Un hecho como este que afortunadamente los políticos de aquel momento, el canciller de Venezuela, el presidente de Venezuela y todo el aparato pues, del Estado venezolano para el momento actuó para que aquella crisis no llegara a mayores. Y eso es lo que está allí en mi libro. Las cosas inéditas que están en el libro son las comunicaciones entre ambas cancillerías, muchos de los documentos que fueron posteriormente desclasificados. Otro de los documentos inéditos que está allí es por qué los Estados Unidos vendieron los F-16 a Venezuela. Recuerden que en aquel momento Venezuela tenía una fuerza aérea muy poderosa y esa fuerza aérea poderosa recibió en 1983, justo después de la invasión a Grenada, los F-16. Esto marcó un hito en Latinoamérica porque para aquel momento estos aviones solamente lo tenía la NATO, lo tenía solamente la Organización del Tratado del Atlántico. También está incluido, pues, cuál fue la actuación de la Fuerza Aérea en aquel momento. Fueron las memorias de mi padre, quien falleció y no las pudo concluir en este libro. Y allí están las memorias de él, de qué ocurrió en aquel momento desde el punto de vista de la Fuerza Aérea venezolana. Cómo fue la actuación de la Fuerza Aérea venezolana. También entrevisté al comandante de los F-16 para aquel momento, en aquel momento teniente coronel, pero hoy en día general de división y comandante de la Fuerza Aérea venezolana, el general Juan Antonio Paredes Niño. También entrevisté para ello a los comandantes de la Fuerza Naval, la fuerza de tarea que designó Venezuela cuando este incidente ocurrió. También están entrevistados en este libro. También entrevisté a los pilotos de una misión espía, una misión secreta que se realizó sobre el territorio colombiano en respuesta a una misión secreta también espía que realizaban los colombianos sobre el territorio venezolano. Yo digo que este es el incidente militar, diplomático y político más grave que ha ocurrido en las relaciones entre Venezuela y Colombia. Y lo digo porque investigué este hecho por 35 años. Ahí también hablan los comandantes de los submarinos venezolanos que estuvieron participando en este hecho. Aquí tenemos uno de los autores del libro también, que es la única versión de la parte colombiana, que es mi gran amigo, el doctor ingeniero Jorge Vendego Olivella, que se titula La corbeta solitaria. También en este libro por primera vez se revela el ultimátum que dio el presidente Jaime Lucinchi al presidente Barco. Mucha gente en la historia y mucha gente del lado de Colombia y mucha gente del lado venezolano siempre se preguntan si hubo un ultimátum. Sí hubo un ultimátum. El presidente Lucinchi dio un ultimátum de 48 horas y esto también está narrado y descrito en el libro, no solamente por el presidente León Febres Cordero, que era el presidente de Ecuador, sino también por el vicealmirante Huici Clavier, a quien el presidente de Ecuador le revela este hecho como un secreto de Estado. También están los últimos días de la crisis, desde el punto de vista de Colombia. ¿Cómo fueron los últimos días de esa crisis? ¿Dónde estaba el presidente Barco en aquellos días? Lo investigué también. ¿Y dónde estaba el presidente Lucinchi? ¿Cómo eran las comunicaciones con sus ministros? El presidente Lucinchi estableció varias estrategias, no solamente una estrategia desde el punto de vista militar, político y diplomático, de dar el tiempo a Colombia para que hubiese una negociación y la corbeta saliera de lo que Venezuela considera sus aguas territoriales. Desde ese punto de vista, el aparato del Estado para aquel momento, la democracia que funcionaba en Venezuela, que eran unas fuerzas armadas sujetas realmente al poder civil, actuaron correctamente en ese momento para evitar que un hecho como este se hubiese convertido en una gran tragedia. De manera que, como les digo a ustedes, la idea de este libro es para que un incidente como este no se repita más. Un incidente como aquel que ocurrió un día como hoy a las 8:30 de la mañana, fue detectada pues, en aguas que Venezuela considera sus aguas territoriales, la presencia de una corbeta misilística de la Armada colombiana. Lo que yo pretendo es responder la pregunta que se hizo del porqué del incidente. Por supuesto que esto se remonta a más de 100 años que se emplearon para fijar las fronteras terrestres entre Colombia y Venezuela, que terminaron de ser fijadas en 1941. En plena Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente
con la declaración de Truman sobre el derecho de Estados Unidos a la plataforma continental desde el punto de vista, obviamente, económico y militar, se inició en el mundo un afán, una carrera para delimitar las aguas marinas y submarinas. Colombia y Venezuela no se quedaron quietas y recurrieron, obviamente, a su tradición. En el caso colombiano, que decretó el mar territorial de 12 millas años antes y que después se echó hacia atrás y volvió al mar interior de las 3 millas. Nunca entendimos por qué lo hizo Colombia. Venezuela posteriormente, obviamente, participa en la conferencia sobre derecho del mar que se iniciaban y pone su excepción acerca de que no se acoge para estos casos al derecho internacional y a los tribunales internacionales, sino a la negociación directa. La segunda pregunta que se hizo es, ¿por qué el incidente? ¿Por qué el incidente? Después de muchas negociaciones, se llegó por fin a la hipótesis de Caravalleda, que fue firmada por los negociadores el 20 de octubre de 1980. Esto es, como se puede mirar, el resultado de que Colombia, habiendo renunciado a la línea, a las líneas medias, a la frontera de líneas medias, entregó a Venezuela el dominio total de sus aguas por debajo del paralelo de Castilletes. Y esto fue lo que se consiguió en una magnífica actividad diplomática venezolana que el doctor Lleras calificó en el mes de septiembre, en el mes de noviembre, como un éxito venezolano y unos resultados relativamente pobres para Colombia. Esto quedó en veremos y de aquí se originan los problemas básicos del incidente que tuvimos en agosto de 1987, casi 7 años completos después de que la opinión conoció la hipótesis de Caravalleda. Yo recomendé firmar la hipótesis al gobierno de Colombia a pesar del éxito de la diplomacia venezolana, en aras de alcanzar el acuerdo. Pero 7 años después, hace 35 años, se inicia una confrontación porque en ese viaje periódico que hacían las unidades colombianas, que van desde San Andrés, le dan la vuelta a Colombia y se ubican en Castilletes, pues se presenta y se inicia ese día. Ese día, lo que el doctor Cepeda y otros intelectuales han llamado el incidente. Esta es la península de La Guajira y la unidad colombiana la unidad Caldas, se encontraba en ese momento aquí, en este punto. Recordemos que Colombia siempre sostuvo la línea de Vox, como aquí se ve, y que la hipótesis de Caravalleda arrancó con esta línea horizontal que es el paralelo de Cocinetas o de Castilletes. Entonces, como no había ninguna definición, Colombia había venido ejerciendo presencia en este polígono. La Libertad se ubica en este punto y le dice a las 9:51 de la mañana del 9 de agosto que invita a la unidad colombiana a retirarse de las aguas venezolanas. Entonces, el comandante de la corbeta le dice que no, que la corbeta está en aguas territoriales colombianas. Y
El comandante de la Libertad le dice, no, Colombia no tiene ningún derecho de mar por debajo del paralelo de Punta Espada, Punta Macoya. Es decir, considera que este es un mar interior venezolano, ya no tiene ningún derecho por su pedazo de costa sobre el mar, es decir, decretando la costa seca de estos 38 kilómetros que tiene este tramo. ¿Por qué se inicia? Es una de las preguntas que nos planteamos. Primero, porque no había ninguna definición, ni se había tampoco convenido esos límites que daba Caraballeda, en la que ambos países estuvieron de acuerdo. Obviamente la Armada colombiana, la nave se mantiene, que estos son los cuadros, los puntos redondos corresponden a las nuevas unidades que entran en la Brión y la Independencia, dos naves misileras de Venezuela. Fíjense ustedes que están aquí por debajo del paralelo de Castilletes, pero en este momento estaba la Urdaneta, la Libertad, la Brión y la Independencia, cuatro importantísimas naves venezolanas, y la unidad colombiana se mantenía aquí por debajo del paralelo de Castilletes, pero sobre la costa prácticamente. Por primera vez, una nave de la Armada venezolana ya ingresa a la línea que resulta de la prolongación de la frontera terrestre, que es esta, la frontera terrestre, y ya entra a ubicarse mientras la nave colombiana está aquí, en este punto, prácticamente con la popa sobre la costa. Y había aquí unas 4 o 5 unidades venezolanas. Fíjense ustedes el progreso de esta situación. Posteriormente y muy pronto, ya todas las unidades venezolanas entran a este polígono, entre el paralelo de Castilletes y la prolongación de la frontera terrestre. Luego se da y las unidades venezolanas se mantienen sobre la proyección de la frontera terrestre. Como ustedes ven, la colombiana está aquí, solitaria, como se llama mi libro, dando pequeñas vueltas aquí. Pero ya la Caldas había salido de la zona de operaciones y entró la nave Independiente. Porque es cierto que la Caldas no tenía ningún armamento ofensivo. Fue sin armamentos ofensivos porque estaba en un viaje de rutinas y de vigilancia, simplemente para poner a los pesqueros de otras naciones pues fuera de las aguas territoriales colombianas. Así que esta corbeta solitaria, la Independiente, que ya iba muy bien dotada con los armamentos modernos, pues obviamente también estaba de una u otra manera siendo bloqueada por la superioridad armada de Venezuela, que se portaron con muchísima altura, porque hubieran podido cualquiera de ellos en un momento inespecífico, pues poder haber hecho un disparo al aire y haber provocado una conflagración inimaginable. Y así fue la cosa. Ya el Independiente abandona esta zona y se va a este lugar ya muy arriba, retirándose a aguas territoriales colombianas. Sin embargo, toda esta situación no paró con el retiro, sino que todo el equipamiento militar, tanto naval como terrestre y aéreo, siguieron incursionando en todo este sector cuando ya no había ninguna amenaza de nuestra corbeta, la Independiente. Lo que sí quiero decir es que la luz de los militares venezolanos previnieron al gobierno de la importancia de terminar con este problema, porque en cualquier lado, cuando ya Colombia empezó a reforzar sus posiciones de frontera,
Y el doctor Cepeda obviamente conoce esto muy profundamente, y yo diría que esto es una especie de abrebocas para su presentación. No ocurrió, insisto, porque de hecho hubo una especie de colegaje al extremo, que fue el comandante del ejército de Venezuela, quien llamó después de este incidente al comandante del ejército de Colombia, el general Botero, para ponerse de acuerdo y bajar la tensión militar en la frontera, con aquello de que un tiro, un disparo inocente puede provocar un enfrentamiento sumamente delicado. Muchas gracias a usted, don Jorge Bendec Olivella. Excelente presentación. Las gráficas nos dieron una ilustración muy importante de su presentación. Quiero decirle a nuestros respetados y queridos oyentes que no tenemos el derecho de palabra debido a que tenemos muchísimas personas en el aire y sería imposible escucharlos a todos. Por eso les agradezco muchísimo que por escrito, por favor, nos realicen sus preguntas. Leandro Area y Jesús Abeledo están contestes de que la diplomacia, las armas y la política y el sentido común salvaron a Colombia y Venezuela de una guerra imperdonable. Pero vean ustedes, el realismo mágico y lo real maravilloso hicieron su asombroso aporte a través de los héroes anónimos que aún esperan reconocimiento. Bueno, a continuación tenemos el exministro y embajador don Fernando Cepeda Ulloa. ¿Pero qué pasó? ¿A qué secreto de Estado están acudiendo? Y a ratos pienso que el del secreto de Estado es el doctor Bendec Olivella, pero no lo cuenta. Entonces yo les voy a decir cuál fue mi papel. Y eso puede de pronto añadir algo a todo lo que ustedes saben, que me ha impresionado mucho. Y es así. Miren, y yo no sé si el problema se resolvió el 17 de agosto o el 18. Yo creo que el 17. Porque en Bogotá era una festividad religiosa, que es la Asunción de la Virgen. El presidente Barco me llamó a mi casa y dijo, venga al palacio que quiero que conversemos. Fui al palacio y me dijo, vamos a la casa. No sé si esto está en los libros que ustedes han presentado y han comentado, pero puede ser indicativo de algo que ustedes pueden interpretar mejor que yo. Cuando llegué a Palacio me dijo, mire, hay un problema muy difícil, muy complicado, quiero que usted nos ayude a pensar, vámonos. Y excepcionalmente nos fuimos en su carro. Excepcionalmente alguien viaja con el presidente en su carro, pues su señora, alguien de su familia, pero no un ministro, por razones de seguridad y razones protocolarias, etc. Entonces nos fuimos en el carro, algo me insinuó de lo que estaba pasando en el automóvil y nos fuimos para la casa del canciller, del ministro de Relaciones Exteriores, Julio Londoño. Llamo la atención sobre esto porque siempre me he preguntado, bueno, pero ¿por qué hicimos esta reunión? Que era una reunión clave, estratégica, definitiva, ¿no? ¿Por qué no la hicimos en Palacio? ¿Por qué no la hicimos en la Cancillería? Bueno, ¿por qué no la hicimos en el Ministerio de Defensa? Bueno, ¿por qué la hicimos en la casa del canciller? Muy raro, de Julio Londoño. Bueno, allá llegamos el presidente y yo, una cosa familiar, tal, poco antes de las 12. Ellos tuvieron que inventarse un almuerzo muy sencillo. Y creo que llegaron unas personas más, no muchas, 3 personas más seguramente. Y pues ahí más o menos informaron sobre lo que estaba pasando, pero créanme que estoy aprendiendo de ustedes, de lo que se ha dicho, de lo que había pasado. Y he aprendido después también
de las memorias que escribió Pedro Gómez Barrero, que era el embajador en Caracas, y que hizo un relato en sus memorias que se publicaron el año pasado y que ahora se reprodujeron en 3 volúmenes que publicamos sobre los legados del presidente Barco y que yo dirigí como publicación. La reunión fue del mediodía temprano hasta, como ustedes saben, más allá de la medianoche. Nunca salimos de ahí y no había sino el teléfono de la casa. De lo que he leído, por ejemplo, de Pedro Gómez. Pedro Gómez dice, mire, durante toda la crisis, 9 de agosto en adelante, a mí me eludieron en Caracas. Nunca logré conversar con nadie. Iba a sitios, iba a reuniones, iba a conciertos, a lo que fuera, a ver con quién podía hablar. No pude hablar con nadie. Es amigo del presidente del Congreso, no logra comunicarse. De la esposa de no sé quién muy importante, tampoco le pasa el teléfono. Una cosa rarísima. Y nosotros desde Bogotá llamándolo, Pedro, ¿qué pasa? Pedro, pero ¿por qué no puedes hablar con nadie? Pedro, pero ¿por qué no puedes transmitir esto? No, nadie me pasa el teléfono, pero no es posible. Pero para no hacer largo el cuento, y usted dice, bueno, pero entonces, ¿qué pasó al final? Bueno, es un cuento raro, es un cuento casi folclórico, muy disidente de las relaciones Colombia-Venezuela. Pedro finalmente llama, es decir, por enésima vez a la casa del canciller, que creo que era Consalvi, y pasa a la muchacha del servicio. Y la muchacha del servicio, sobra decirlo, es colombiana. Y entonces la respuesta de ella es, ¡ay, mi embajador querido! ¡Qué maravilla oírlo! ¿Cómo está? ¿En qué puedo servirlo? Y yo, mire, tenemos un problema muy grave. Y yo le agradecería, usted no sabe cuánto, que me comunicara con el canciller. Pero claro, ya, yo se lo traigo y se lo trajo. Esto es absoluto. Esa es una anécdota increíble, pero para mí muy diciente también de todo el problema y de lo que son nuestras relaciones con Venezuela, etcétera. Entonces fue la muchacha del servicio la que logró, digamos, 8, 9 de la noche, poner en comunicación al canciller de Venezuela en esta crisis de varios días con el embajador colombiano. Y es ahí cuando Pedro Gómez le puede decir al canciller, mire, por favor, la actitud colombiana es de que no queremos que pase nada, mire, esto es un absurdo, dígame, ¿qué hay que hacer? El mensaje del presidente Barco es este, por favor, transmítale eso al presidente los hinchas. Bueno, nosotros seguimos en ese trabajo un poco, decir, de pensar soluciones, pero sin poder comunicarlas, sin poder hablar. Si lo interesante de esta historia es cómo se resuelve un tema sin poder hablar con el otro gobierno. Increíble, porque finalmente se resolvió. Pedro Gómez cuenta en sus memorias que durante esta crisis que comenzó el 9 de agosto, hubo mucha comunicación, miren ustedes, esto es de no creer, mucha comunicación entre Colombia y el gobierno venezolano aquí en Bogotá. El ministro de Defensa estaba en Colombia, en una reunión en Cartagena, después en Bogotá, habló personalmente durante la crisis con el presidente Barco, y así otras personalidades. Hubo notas diplomáticas que se intercambiaron entre Colombia y Venezuela, notas diplomáticas que se entregaron inclusive en domingo, 18 de agosto, 16 de agosto, entregadas en domingo, firmadas por Julio Londoño, explicando, aclarando, prometiendo, diciendo. Entonces también esto, como la descripción de una crisis del tamaño que se ha dicho, en la cual los dos gobiernos no pueden hablar. Pero esto, y cuando hablan es en Bogotá durante la crisis, pero al parecer no muy referidos a la crisis. En las notas diplomáticas sí, pero en otras conversaciones no. Miren que yo tengo la sensación, pues una sensación, una percepción mía,
No sé en las investigaciones que ustedes han hecho si podrían ratificar eso, que el presidente Barco no estaba claro en qué era lo que estaba pasando. Sabía ya que había una crisis, era el 17 de agosto. Sabía que era una cosa muy grave. Sabía que una cosa que había que solucionar. No tocó otro tema diferente durante 12 horas. Pero yo creo que el tema no surgió de él, el incidente, que dicen que es como lo llamamos, no surgió de él, no tuvo que ver con el incidente. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió la decisión de mandar la corbeta? ¿Esto qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿A qué hora? Sobra decir que si habría habido algo que todos habríamos considerado como impensable, absurdo, increíble, era que el presidente Barco generara o hubiera generado un incidente de ese tamaño con Venezuela. Porque si ha habido en Colombia un presidente pro Venezuela, que se consideraba casi venezolano, que se consideraba un hombre de frontera, cucuteño, era el presidente Barco, que ya había hecho además años antes diligencias con ministro de Minas y ministro de Relaciones en Venezuela por allá en 1961-62 para arreglar el tema con una fórmula concreta que el propio ministro venezolano dijo: qué buena fórmula, tenemos que hacer esto antes de que eso se nos vuelva un problema de puntillo de honor o cualquier otra cosa. No permitamos eso, resolvámoslo así. O sea que era un hombre entregado realmente a la mejor relación posible con Venezuela, como ocurrió después. Después del incidente, mire, es la mejor relación con Venezuela, comercial, política, lo que ustedes quieran. Pero ¿cómo durante el gobierno de Barco puede ocurrir eso? Ahí es donde tenemos un súper interrogante que deberíamos despejar. ¿Y cómo fue que se llegó a la solución? Claro, tuvimos conversaciones, como ustedes saben, con el secretario general de la OEA, que en mis recuerdos no estaba en Washington, estaba en Brasil, él era brasileño, Baena Suárez, y con él se conversó cómo podría la OEA intervenir, y luego con el presidente Alfonsín de la Argentina, y como ustedes saben, lo que solucionó el tema fue una llamada telefónica del secretario general de la OEA, Baena Suárez, al presidente Lucinchi, seguramente a González, para decirle: mire, por favor, esto hay que ¿no? Conectar este problema, distensionar esta situación. Esto no puede ocurrir. Y el presidente Alfonsín y ambos presidentes concurrieron en esa solicitud, y ocurrió algo que no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Es que a las 11:58 de la noche, el presidente Barco hizo una alocución formal, un discurso presidencial formal, no una declaración ante la prensa, no, una alocución formal, claro, por la radio, no había posibilidad de hacerla por televisión, para dirigirse a los colombianos en 15 líneas y decirles: pasó esto, muy riesgoso, queremos lo mejor para Venezuela, lo mejor de las relaciones con Venezuela, y esto, les informo, ya no tiene problema, no va a tener consecuencias, pero somos unos afortunados en que no haya ocurrido. En Colombia no se habla de esto. Hoy no hay una mención de esto en ningún periódico. No se habla. Nosotros huimos de ciertos hechos y de ciertas cosas. Los olvidamos, los escondemos y hablamos de ello en términos muy, muy diferentes a como se habla normalmente, ¿no? Con la pérdida de Panamá hablamos de la separación de Panamá, hablamos con un lenguaje muy suave, etc. Entonces, aquí me parece que fue un incidente súper grave, como lo describió el doctor Bendejo Olivella, como lo describió el doctor Jesús, pero
me asombra, para mí, como profesor de ciencia política, lo que me asombra es cómo llegó a resolverse así, con la descripción que les he hecho. Me cuesta trabajo que eso fue así. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Cepeda. Disfruté muchísimo como el cuento de la muchacha que fue la que atendió el teléfono. Así Esto es. queda para... Bueno, historia, por favor. Es increíble sí. Lo que usted nos ha contado. Muchas gracias. Ya tendremos algunas preguntas para usted. Así es. Siguiendo, tenemos al embajador Leandro Area. ¿Qué huella debemos dejar a las nuevas generaciones tan distantes por tantas razones de lo que ocurrió en ese agosto de 1987 en el Golfo de Venezuela? ¿Por qué desempolvar el Golfosaurio Rex? Los que seguimos con atención las relaciones entre Venezuela y Colombia, tenemos la responsabilidad de defender derechos e ideas, pero poniendo la mirada en el futuro y no en el pasado que nos llevó a sentir a nuestros pies el precipicio de la guerra que nos hubiera dejado huellas difíciles de borrar, ni tan siquiera en el mediano plazo, en las almas de ambas naciones. Porque fíjense ustedes que eso es lo que ambos países han hecho. Pasar la página y construir futuro. El difícil futuro que se lo consume el excesivo presente que nos traga. Miremos en detalle. Entre 1987 y 1989 hubo un largo silencio. Y desde 1989 hasta el año 2022, es decir, hasta ahora, 33 años, no ha habido ningún problema, ninguna llamada de atención sobre el tema del Golfo de Venezuela y el de la delimitación de las áreas marinas y submarinas en ese golfo. Ambos estados, a través de sus gobiernos, han desgolfizado las relaciones entre ambos países. Ahora son la globalidad, la bilateralidad, las relaciones directas, que son los principios que han prevalecido hasta el día de hoy y que no creo que en lo fundamental vayan a cambiar. No olvidemos que nuestras relaciones siempre han sido, desde 1830, tensas, cíclicas, frágiles, coyunturales, complejas, pero nunca hemos llegado a una guerra. Así desde 1830 hasta 1941, cuando firmamos el Tratado de Límites, nos dedicamos durante 111 años, durante un siglo y 11 años, nos dedicamos a discutir disputas territoriales, por el uti possidetis iuris, por dónde comienza y dónde termina la frontera, etcétera, etcétera. Eso se supone se resolvió con ese tratado de 1941 y hasta 1965 nuestras relaciones fueron relaciones integrativas, en donde el papel del presidente Barco y del presidente Pérez fueron fundamentales como ministros del gobierno, fueron básicas. Y allí, entre ellos dos hombres de frontera, crearon el diccionario de lo fronterizo. Apareció lo fronterizo como tema fundamental y prioritario de las relaciones. Luego, en 1965 cambian las brújulas, aparece el Golfo como una ambición, el Golfo se petroliza y la relación política se convierte en tema del debate electoral y hasta se personaliza. Después de ese año, hasta el 1987, hay una serie de intentos, de esfuerzos, en donde están las conversaciones de Roma del 70, la propuesta de condominio del presidente Pérez y López Michelsen en 1974, la hipótesis de Caraballeda en 1987, y finalmente en 1987, siendo presidente de la República de Venezuela, Jaime Ramón Lucinchi, y el presidente Virgilio Vargas, presidente de Colombia, se produce este incidente
que el profesor Cepeda Ulloa, perdón, nos los ha planteado como sorpresivo, como inexplicable, como de García Marquiano casi, que dan muchas cosas a pensar, porque pareciera, por lo que él dice, que el presidente Barco no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo, estaba distante, estaba preocupado por otros temas. Entonces la pregunta que surge y que yo dejo en el ambiente, entonces, ¿quién tomó la decisión de enviar a la corbeta Caldas al Golfo de Venezuela a sabiendas de que eso iba a producir las reacciones que produjo? Eso queda en el aire. El tiempo, que es sabio, dirá. ¿Existe preocupación en todos los ambientes? Es un tiempo, pues, de interrogantes. Ese pasado conflictivo que vivimos en 1988, con lo de la corbeta RC Caldas, en áreas marinas y submarinas sobre las cuales ejerce y ha ejercido soberanía Venezuela desde tiempos inmemoriales, zona vital para nuestro país, donde nació el gentilicio venezolano, es un recuerdo para no repetir, para invalidar éticamente y políticamente como opción, a pesar, óigase y téngase en cuenta, de que siguen existiendo ambiciones desfasadas, frustraciones histriónicas con ambiciones de guerras, ídolos, egos, banderías patrias convertidas en negocios personales, venganzas ancestrales. ¿Se regolfizarán las relaciones colombo-venezolanas? No lo sabemos, pero hagamos todo lo posible para que ello no ocurra. Que el Golfosaurio Rex regrese al Museo del Desencanto. Quiero expresarles que yo crucé alguna información por el chat con el canciller Julio Londoño y lo invité formalmente, pero él me expresó que por fuerza mayor declinaba la invitación. De todo modo, si lo está escuchando el ex canciller Julio Londoño, está invitado para un próximo evento que podamos tener bajo estas características. Bueno, vamos a ver las preguntas que tengo por acá. La primera pregunta, ¿dónde estaba el presidente Barco el día final de la crisis? Y eso puede ser para nuestro ministro Cepeda. Adelante. Entonces, ¿dónde estaba el presidente Barco ahí? La gran pregunta es si el presidente Barco había dado alguna instrucción, orden, para que la corbeta Caldas se comportara así de una u otra manera. Yo digo que yo no percibí eso, que yo no lo vi a él tratando de superar una decisión que él había tomado equivocadamente. No, él estaba ante una situación muy difícil, que estaba buscando cómo superar y que se superó por fortuna. ¿Cuál fue el momento más crítico del gabinete colombiano para ese momento? ¿Quieres que responda? No, el gabinete no estuvo involucrado, que yo sepa, ¿no? En las sesiones de gabinete que yo estuve, jamás. Yo diría que fui el único ministro involucrado con Julio Londoño porque estuvimos en su casa. Y por eso me planteo la perplejidad. Hola, ¿y no habría sido mejor hablar desde Palacio Presidencial, desde la Cancillería, desde el Ministerio de Defensa? No, desde la casa del Ministro de Relaciones, que como la casa de cualquier ciudadano común y corriente, pues no tenía mayores recursos distintos del teléfono familiar. Otra pregunta para usted que me la acaban de enviar. Como ministro de Comunicaciones, ¿no estaba enterado de los hechos? De ninguna manera, ni de lejos, ni mínimamente. Y no creo que en la prensa colombiana hubiera habido informes
sobre lo que ocurrió a partir del 9 de agosto. Es posible que se me hubieran escapado, pero no tengo memoria de eso. Quizás el doctor Bendet puede decirnos algo al respecto. Sí, le voy a hacer una pregunta al doctor Bendet y a usted. ¿Siguen abiertas esas heridas? ¿Con Venezuela? ¿Por el incidente? No, Sí. yo no creo. Yo, como le digo, eso como le digo, en Colombia hoy no hay una mención de eso. Hoy, 9 de agosto, no hay. Y seguramente si no decimos nada y eso no repercute, no habrá. No, no hay. Eso, es decir, es que la relación con Venezuela, sí, como la describió magistralmente nuestro colega Alea, es una relación con altibajos, con lo que usted quiera, frágil, lo que usted quiera, pero siempre estrecha, siempre fraternal. Mire, es una cosa muy rara, como para escribir un libro sobre eso, pero es así. Entonces la relación con Venezuela, créeme, mire, es una relación hoy que está rota totalmente. No hay relaciones diplomáticas, no hay relaciones consulares. Es terrible lo que nos pasa. Pero si mañana eso se arregla, mire, es como si nunca hubiera pasado nada. Así es. Adelante, nuestro exministro Jorge Bendet y después vendría nuestro diplomático Leandro Area. Adelante. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Cepeda. Aquí nadie se acuerda. Le decía yo en su momento al doctor Aveledo que me mandó 300 páginas de notas de prensa escritas en ese periodo, que en Colombia, pues la prensa no dijo nunca nada. Por tanto, también dije que la diplomacia colombiana es de puertas hacia adentro y la venezolana es de puertas hacia afuera. Por eso la opinión pública colombiana tuvo nada que participar en ese evento. Y lo que dice el profesor Cepeda, en la casa del canciller Londoño no estaba ni siquiera el ministro de la Defensa, dándole a ustedes idea de que en Colombia no sabía. Yo recuerdo que me despertó el himno nacional a medianoche y yo, ¿qué estará pasando? ¿Qué cosa tan grave pudo haber sucedido que el presidente de la República vaya a hablar esta noche? Demostrando que yo diría que Colombia despertó fue después del incidente. Después del incidente, y lo que yo cuento, ¿por qué escribí el libro La Corbeta Solitaria? Porque siendo yo ministro de Obras Públicas y de Transporte, tuvimos en Caracas una reunión de ministros de Transportes y Comunicaciones del Cono Sur. Y cuando terminamos esa reunión, se me acerca un hombre y me dice, ¿qué cosa tan buena es esto de la integración de nuestros países? Yo, pues obviamente le digo que sí, que esto es la manera de lograr el desarrollo conjunto, etcétera, etcétera. Él me dice, ¿y usted qué piensa de que hubiera habido una guerra de Colombia y Venezuela en el año 87? Yo le dije, imposible. Eso no es ni siquiera pensable en Colombia. Y él me dice, ¿usted sabe que yo impedí la guerra? Y yo le pregunto, ¿y usted quién es? ¿Me acepta usted un café para charlar sobre esto? Y yo andaba buscando tema para escribir un libro y él me dice, yo soy el general Ítalo del Valle Aliegro, comandante en ese momento del ejército de Venezuela. Por tanto, siempre quise escribir un libro que se llamaba El general que impidió la guerra, por aquello de la contradicción entre una cosa y otra. Un general que no quiere guerrear. Me dice, lo hice porque en Colombia, cuando estábamos prestos a descargar todo nuestro poderío, nadie en Colombia sabía que estábamos en guerra o que íbamos a estar en guerra. Y así se lo hice ver al gobierno del presidente Lucinchi. Desde entonces, el general Ítalo del Valle Aliegro es como un héroe para mí. Gracias, doctor Bendet. El doctor Leandro Area, por favor. Bueno, yo quería intervenir para un poco completar la historia de
la historia de Fernando Cepeda Ulloa, amigo, porque él formaba parte de lo que se conocía en Colombia con el nombre del Sanedrín, que el presidente Virgilio Barco, una vez que asume el presidente Pérez, nombra como embajador a otro miembro del Sanedrín, a otro miembro de su grupo íntimo, que es el embajador Vasco Muñoz. Y parece que ese nombramiento fue como una especie de la venganza de Barco, porque ese embajador Vasco Muñoz llegó a Venezuela a decir que el Golfo era vital para Venezuela y no era vital para Colombia, lo que echaba por tierra toda la tesis que había puesto a la corbeta Caldas en el Golfo de Venezuela. Después, bueno, tuvo finalmente que renunciar a la embajada, hubo un juicio por traición a la patria que fue desestimado por el Ministerio de Justicia. Además que lo dijo en el SECONACED, en la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, donde estaba todo el alto mando militar, estaban embajadores, periodistas, eso salió en la prensa al día siguiente y se armó el gran problema porque el embajador de Colombia en Venezuela estaba diciendo que el Golfo era vital para Venezuela y no así para Colombia. Bueno, otra anécdota, una gran anécdota. Vamos a dar la palabra al doctor Jesús Aveledo, adelante. Esta pregunta va para el doctor Cepeda. Me quedan, como investigador de este hecho por más de 35 años, me quedan una interrogante. Muchas después de esta conferencia, no para escribir otro libro, pero ojalá lo escribamos otro libro. Doctor Cepeda, siempre me llamó la atención por qué el mensaje del presidente Virgilio Barco fue un mensaje radial. ¿Por qué fue un mensaje grabado y no en vivo? Me queda esa pregunta. Usted como ministro de Comunicaciones de aquel momento tiene, pienso yo, que haber tenido algo que ver en saber cómo se iba a comunicar el presidente con su nación, en ese caso el presidente Barco. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta que me queda el día de hoy, ¿qué se habló en esas 12 horas que ustedes estuvieron reunidos? Porque usted nos indicó que aproximadamente pasaron ese lunes feriado en Colombia. En 12 horas, ¿qué se habló? ¿Qué se trató en esas 12 horas? De la cual usted debe ser uno de los pocos testigos que estuvo en esa conversación. Si nos pudiera compartir para la historia no secreta ya algunos de esos momentos de esas 12 horas. El primer punto, lo único que estaba disponible casi a las 12 de la noche era la radio, ya la televisión no, estaban durmiendo, son equipos, cosas, funcionarios. La radio está funcionando todo el tiempo. Entonces se hizo la comunicación, mire, el presidente quiere hacer una locución muy breve, pongan los micrófonos y desde aquí el teléfono va a hablar desde el teléfono y va a transmitir, no hubo nada más, no fue que se grabara. El tiempo que nos tomó escribirla, seguramente yo ayudé a escribirla, es una declaración muy sencilla, simplemente para ponerle fin a la gran preocupación que ni el país conocía. Me decía, mire, hubo este problema y ya se resolvió. Tranquilos todos. De manera que cualquier versión sobre que se grabó, se mandó la grabación, es que no había cómo grabar, ¿no? El presidente habló por teléfono. Hasta allá llegan mis recuerdos. Espero que mi memoria no me traicione. Y en las 12 horas usted tiene la razón. ¿Qué conversábamos? Pues una permanente conversación inútil con Pedro Gómez, el embajador, para que nos dijera siempre, no, me da mucha pena, presidente, no he podido comunicarme con nadie. Pero ¿cómo es posible eso? Y luego los comentarios de nosotros, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que un embajador como Pedro no pueda encontrar con quién hablar, con quién conversar, a quién transmitirle esto? Bueno, eso. Y luego, simplemente, bueno, ¿qué salida hay? ¿Qué hacemos? ¿Cómo evitamos que en Venezuela haya una percepción equivocada sobre lo que está pasando? Y lo que está pasando es que no está pasando nada.
como lo dijo muy bien el doctor Pendeco Olivella, aquí nadie sabía de eso, como lo dijo muy bien el general Ítalo, señor, yo impedí la guerra porque averigüé y en Colombia nadie estaba preparado ni sabía que iba a haber una guerra. Es que eso no era tema. Entonces era, mire, la preocupación infinita, Dios mío, ¿cómo evitamos que ocurra algo? Porque no se puede hablar, no se puede conversar, no tenemos a quién decirle qué es lo que pensamos, qué es lo que está pasando. Y de ahí la importancia. Y yo me pregunto si en sus memorias habrá algo, la importancia del papel que jugó Baena Suárez y el presidente Alfonsín, si en sus memorias, si las escribieron, dejaron algo que dijera, bueno, intervinimos por estas razones. Claro, se conversó con ellos. A ellos se les manifestó, mire, aquí no hay nada, por favor, si ustedes pueden, no desconectar, desenchufar esta tensión, este conflicto, por favor háganlo. Y lo hicieron. Y eso fue lo que funcionó. Y yo creo que eso es un tema que está por verse, por analizarse, por describirse y por agradecer. Bueno, no me queda más que agradecer altamente la intervención del abogado y escritor Jesús Aveledo, del exministro y embajador don Jorge Vendeo Olivella, del exministro y embajador don Fernando Cepeda Ulloa, del embajador Leandro Aria, por esta brillante información. Yo voy a decir 3 palabras para concluir. Ya lo dije, brillante, brillante por el conocimiento que tenemos de ese hecho tan importante para nosotros. Segundo, histórico, porque esto quedó grabado y va a ser para las próximas generaciones una fuente de información. Y lo otro que para mí es más importante, es una fuente de riqueza para continuar como hermanos Venezuela y Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy útil, fue muy útil, muy útil. Así es. Muchas gracias, muy amable a todos por la compañía y por la oportunidad. Leandro, hasta luego y gran cosa verte, maravilla. Igualmente, hablamos. Contaré a mis amigos que te vi. Déjate ver para atenderte. Muy bien, gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a la Universidad también Simón Bolívar, a Carolina Guerrero por el evento. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos.